tenemos la tercera clase del nuevo curso que hemos iniciado, entre lo sagrado y lo secular, una teología bíblica de nuestra vocación. Nosotros estamos yendo a las Escrituras para conformar un entendimiento correcto de las distintas áreas que cada uno de nosotros debe desempeñar, con un entendimiento de que en ese contexto nosotros servimos al Señor y servimos a otros, de que no hay una distinción donde hayan ciertas labores que sean más honrosas delante del Señor, sino que correctamente nosotros podemos redimir, ya sea nuestra labor como padres, como esposos, en nuestras labores seculares, en el hogar, cada una de ellas, con un entendimiento correcto, nosotros sabemos que lo hacemos para el Señor, pero además que son los medios que el Señor utiliza para edificar a otros. Entonces, después de que nosotros vimos esa parte histórica de ver cómo constantemente a lo largo de la historia han aparecido cosmovisiones incorrectas, es decir, formas de ver la realidad en las cuales se ha hecho siempre una separación entre aquello que parece de mayor valor espiritual y aquello que es físico y que tiene un menor valor. Nosotros estamos viendo que tal separación no tiene fundamento, cuando nosotros vemos que precisamente el Señor nos redime y nos dice, como veíamos en 1 Corintios 7, que cada uno se quede según fue llamado. Y ese es el origen de la palabra vocación, la palabra llamado que tenemos en esos pasajes como 2 Tesalonicenses 2:14, 1 Corintios 7, del 15 al 20. Entonces, antes de la Reforma ya se había llegado a ese punto en que aquellos que se dedicaban al clero, los que eran los sacerdotes, los que eran monjes, las monjas, los obispos, todos ellos eran vistos como los que realmente hacían la obra de Dios, el Opus Dei, solamente ellos. Y los demás hacían una vida que era permitida, pero que no tenía ese mismo valor, y que para compensar entonces era necesario las obras de justicia. Era la única manera de compensar, y todo esto entonces dio también pie a lo que ya algunos quizás conocen de las indulgencias, de el hacer obras para ganar méritos delante de Dios. Y cómo viene entonces ese rescate de una justificación por la fe, de que por la fe el pecador es declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces la conclusión a la que se tiene que llegar es: ya no necesito las obras entonces en mi relación con Dios. Pero como veremos la próxima semana, esas obras siguen siendo necesarias, y han sido no solamente necesarias, sino que Dios mismo las ha preparado de antemano. Por el momento, vamos a continuar el tema que iniciamos la semana pasada de cómo Dios trabaja por medio de los seres humanos. Y empezamos con ese tema respecto a la providencia. Y decíamos esto: cuando oramos dando gracias a Dios por el pan nuestro de cada día, nosotros entendemos que ese pan llegó a nosotros gracias a la labor de muchas otras personas, las cuales ni conocemos, ni ellos tampoco nos conocen a nosotros. Y no obstante, en el sentido real, yo puedo dar gracias a Dios por la comida que Él me da, porque es por Él que yo la tengo, lo mismo que la salud. Pero ¿cómo funciona usualmente? Bueno, si estoy enfermo, voy a un médico, me prescribe un medicamento, yo hago uso de él y me curo. ¿Pero quién me curó al final? Dios me curó. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro entendimiento, pero también en nuestra forma de expresarnos recurrentemente. ¿Por qué? Porque para el mundo esa forma de expresarse ya es ajena. No fue Dios, eso fue el medicamento. No, fue Dios, por medio del medicamento. Y lo mismo podemos con el vestido, con el techo, con la protección diaria y aún de muchas cosas que nosotros ignoramos. O cuando hallamos deleite o felicidad en alguna actividad o en algo que el Señor nos provee. La misma predicación de la palabra es una manera de... ¿Habla Dios a su pueblo? Sí. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de la predicación de la palabra. Tinta sobre papel.
Y en algunos casos ya algunos que la andan en un teléfono. Pero ese es simplemente el medio. El poder donde está en el Espíritu Santo obrando en los corazones, cuando esa palabra es predicada por un instrumento de barro. Pero es lo que el Señor utiliza. A veces uno quisiera decir que es que estamos poniendo ejemplos simplemente para mostrar el punto, pero no es el caso. Es que realmente eso es lo que se da. Y aún en el círculo cristiano, esta semana, haciendo una diligencia, tuve que tomar el autobús y quien iba, pues tenía una emisora cristiana, pero ¿verdad? Sabemos del tipo de corte que era. ¿Qué sucedía? Las personas llaman dando testimonios. ¿Cuál era el testimonio que se daba? Hermano, el Señor me sanó. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Me diagnosticaron cáncer. Pero yo en ese momento dije, no lo recibo. Entonces la persona dice, no recibí el cáncer. En adelante, ¿qué fue lo que hizo la persona? Pero yo igual me sometí a lo que los médicos me dijeron, pero yo no lo recibí, yo sabía que estaba sana. La persona estuvo en el tratamiento, ahí estuvo contando la historia. Tuvo los meses de tratamiento, se sometió a la quimioterapia, siguió las indicaciones de los médicos, pero seguían empeñados en decir que es que no lo había recibido y que ella realmente no tenía nada, pero que se estaba sujetando porque ustedes lo dicen, pero está bien, yo lo voy a hacer, yo sé que no tengo nada. ¿Qué pasa al final? Bueno, resulta que sí, realmente la persona al final es declarada que estaba limpia, pero después de los meses de tratamiento. Lo que le dice el locutor, esos son los testimonios que le dan la gloria a Dios, dando a entender de que fue por esa curación milagrosa, que realmente ahí estaba la fe de la persona en que nunca lo había recibido, en que siempre confió en que no iba a tener nada. Y en eso fueron dos en el tiempo que estuve ahí, dos muy similares. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar, o por qué se ha llegado a caer a este punto de que para creer de que Dios realmente ha hecho algo a favor de uno, tiene que ser de esa manera inusual, extraordinaria? ¿Puede Dios levantar a alguien estando en la cama del hospital? Claro que puede hacerlo. Pero ¿por qué pensamos que da más gloria a Dios el hecho de que tenga que ser algo inusual a decir que fue algo ordinario? El Señor, a mí te quiero compartir algo. Me declararon con cierta enfermedad. Los médicos me recomendaron tal cosa. Yo lo hice, atendí las indicaciones y el Señor tuvo bien a sanarme. Es igualmente, el autor sigue siendo Dios, pero hemos de nuevo hecho esa separación de que para que tenga que ser maravilloso, de que para que tenga que ser realmente honroso a Dios, tiene que ser algo que los médicos no puedan explicar. Y día a día los médicos tienen muchas cosas que no pueden explicar, pero el punto es, cuando usted atiende a los medios ordinarios que Dios ha dispuesto, eso también agrada al Señor y eso también glorifica, eso también es un testimonio que usted puede dar. Como también lo es decir, bueno, yo seguí las indicaciones y el tratamiento no dio resultado, pero el Señor me ha sostenido todo este tiempo también. Eso también glorifica al Señor. No solamente el hecho de que no lo recibí y yo supe todo el tiempo que no estaba enfermo. Es igualmente valioso un testimonio que diga que le plació a Dios sanar por medio de una quimioterapia. Entonces esa es la visión usual que tienen algunos. Dios está allá, muy, muy lejos, no interfiere en el mundo, pero cuando lo hace de esta manera. Como que el mundo corre por su propia cuenta, pero ya vimos nosotros que ese es el error del deísmo. El deísmo es el que siempre va a afirmar, no, Dios hizo el mundo, dejó unas leyes y ahora todo camina y Dios no interfiere en los asuntos menores. Otro comentario usual, también es una situación que uno dice, no vale mucho la pena este tipo de discusión, pero que refleja la forma de pensar de muchos. Alguien viene a un evento deportivo, da gracias porque el resultado fue favorable. ¿Por qué meten a Dios en esas cosas? ¿Acaso le interesa a Dios el resultado de un partido? Bueno, el punto es que Dios gobierna sobre todo. Y el resultado de ese partido también fue la voluntad de Dios. Sí, Dios es un Dios alto, sublime, pero es a la vez un Dios cercano. Vamos a Hechos, capítulo 17. Por nombre, una se conoce como la trascendencia de Dios y la otra como la inmanencia de Dios.
Hechos capítulo 17, Pablo en su discurso en Atenas en el conocido sermón en el Areópago, él expone ambos puntos de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Veamos los dos aspectos aquí reunidos. Por un lado, Pablo está diciendo, Dios es un Dios cercano. Tan cercano que pareciera como que está dando a entender que palpando uno pudiera llegar a Él. Ahora nosotros sabemos también, por el mismo consejo de la Escritura, que el hombre está ciego y no va a llegar a Dios por sus propios medios. Pero la promesa, si lo podemos ver de esta manera, o lo que nos debería dar aliento al que está confrontado con su pecado, es saber que Dios es un Dios cercano. Está ahí. Y Él le manda que le busque. Por tanto, dice, ¿verdad?, el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda y Dios está cercano. Esa es la inmanencia de Dios, pero a la vez Pablo advierte. Ahora, cuando estoy diciendo que Dios es cercano, no se confunda. Dios está cerca, pero no es como cualquier deidad de la que ustedes están acostumbrados. No tiene forma, usted no lo puede adorar en forma de una estatua. Está cerca, pero no es como nosotros. Somos su linaje, somos su creación, pero Dios no es como nosotros. Nosotros somos a imagen de Dios, pero no somos como Dios. Y Dios no es como nosotros. Esa es su trascendencia. Dios está en todas partes, pero Él mismo está separado de su creación. Ese es el error panteísta. Todo es Dios, pero no. Dios es Dios. Él es independiente. Él está completamente en otra categoría, si lo pudiéramos llamar así. De tal manera que aún los querubines tienen que tapar su rostro ante aquel que es el Santo, 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 que habita en luz inaccesible. También escribe el mismo Pablo. Pero es el mismo Pablo que también dice aquí que Dios está cercano. O sea, nosotros tenemos que recordar siempre esto. Dios trasciende a su creación, pero Él está cercano a ella. Y porque está cercano, nosotros podemos apreciar su obra en esas cosas rutinarias de la vida. Hasta en lo más trivial. Cuando hago uso de un bien público, de un servicio, es Dios proveyendo para mí. Es Dios actuando en algo tan rutinario. ¿Por qué? Porque es un Dios cercano. Él mismo aquí lo dice en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita, nosotros le necesitamos a Él. ¿Y qué es lo que dice aquí? Él es el que da todas las cosas. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado.
Y eso significa entonces en esa provisión diaria, de diferentes maneras. Pero de nuevo, eso es lo que nosotros reconocemos como esa providencia de Dios. No solamente que Él provee, que es obviamente ese sentido llano de la palabra, pero es que también cuida y domina su creación. Cuando hablamos de Dios como proveedor, no solamente es lo que Él da, es que Él sustenta y guarda y domina su creación. Pero una de las consecuencias de este pensamiento moderno, de ese pensamiento secular que ha sido dominante en la cultura desde los tiempos de la Ilustración hasta nuestros días, ha sido drenar cualquier rastro de Dios, incluso cualquier rastro de significado en el mundo objetivo. ¿Por qué? Porque como les estaba recalcando en clases pasadas, la ciencia es lo que es visto ahora como aquello que da la explicación a todo. Y muchas personas ahora son convencidos o se dejan llevar por algún argumento simplemente si tiene alguna frase que diga, pero estudios científicos han demostrado tal cosa. Y si lo dice la ciencia, entonces es verdad. Ese es ahora su parámetro. ¿Y qué pasa con la religión? No, van a decir, la religión está bien si alguien la necesita. Se la puede dejar para sí mismo. Pero que no irrumpa en la vida de otras personas. Que no cuestione lo que otras personas piensen o digan. Y es que la verdad al final es esa. Quien quiere ser consistente con el pensamiento postmoderno que dice que es que la ciencia da explicación a todo, al final va a terminar con un conjunto de leyes que no tienen moral, pero son racionales. O sea, dan un orden, se pueden explicar, pero no pueden moralmente dar ningún veredicto. Y asimismo ellos socavan cualquier fundamento para tener una base moral sobre la cual conducirse. Por eso tienen que tomar prestado del cristianismo, aunque después digan que no quieren nada con la religión. Van a decir que precisamente porque son un conjunto de leyes que no tienen moral, sí ofrecen en cambio un parámetro para los humanos, para ellos llegar a algún significado. Nosotros necesitamos vivir con dignidad, entonces el ser humano tiene que crearse significados, pero son creaciones humanas. Obviamente muchos cristianos se opusieron a ese ateísmo tan evidente, decir, no, hay un Dios que ha creado los cielos y la tierra, pero así como rechazaron semejantes declaraciones que negaban la participación de Dios, a la vez ayudaron a que cada vez más esa esfera de la fe del cristianismo fuera en efecto relegado a un aspecto privado, nada más. La fe se volvió nada más como una experiencia, algo que la persona siente, algo que la persona vive, pero que no tiene mayores consecuencias en la sociedad, en su familia. Como decía un autor, el cristianismo se ha vuelto una experiencia como del piso de arriba al segundo piso, algo que usted tiene en otro compartimento. Usted vive su vida y por un lado tiene su fe. En ese sentido, el cristianismo se ha retirado del mundo. De nuevo, no debemos confundir esto con el sentido de que sí debemos apartarnos de toda mundanalidad. Es apartarse del mundo en el sentido de que los cristianos no están llevando esa teología y esa fe a sus vidas diarias, a sus ocupaciones terrenales. Incluso en la misma iglesia se ha visto ese efecto. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución física. Ya sabemos, no es el edificio, somos nosotros, pero es algo físico, es algo que usted puede ver. Aquí está la iglesia del Señor reunida. Pero ¿qué pasa cuando usted simplemente limita la fe a algo interno, a algo que usted vive? ¿Y para qué necesita la iglesia? Si al final de cuentas la fe es una experiencia personal nada más, no corporativa. No asisto a una iglesia, yo creo en Jesús. Ese es el argumento de muchos, que por eso no se congregan, no lo necesitan, dicen ellos. ¿Por qué? Porque de nuevo se ha recluido, se ha compartimentalizado esa fe. Yo la vivo solamente para mí. ¿Por qué pasan estas cosas?
Bueno, pasa de nuevo porque se olvida que Dios usa medios y que todo esto que nos rodea es el campo de Dios para Él actuar. Por ejemplo, señalan uno de los autores, veamos el caso de la lluvia. Antes era muy claro para toda persona que era Dios quien hacía llover. Pero entonces vienen los científicos de la Ilustración y presentaron datos acerca de la presión del aire, la humedad relativa y los frentes fríos. Eso, dijeron ellos, es lo que hace llover. No necesitamos a Dios para explicarlo. Sin embargo, saber acerca de los procesos químicos y meteorológicos de ninguna manera disminuye el hecho de que Dios es quien todavía hace llover. Él diseñó, Él creó y sostiene todos estos procesos naturales. Él trabaja usando medios. Cuando usted lo recuerda, nada de eso tiene que ser un conflicto para el creyente. Para la mente secular, eso es lo que le va a bastar. Decir, no, vea, ningún Dios. Lo que pasa es que en el calor el agua se evapora, viene y sube, la sublimación, etc. Todo el ciclo hidrológico que a nosotros nos enseñaban. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en esa enseñanza sin Dios? Es que eso es lo que explica todo. Pero nosotros, con una cosmovisión bíblica, tenemos que decir, sí, eso es lo que Dios utiliza para hacer llover. Porque Él es quien sostiene todas las cosas, quien gobierna su creación. Hay ejemplos de sobra en todas las Escrituras para ver cómo Dios gobierna todo lo que Él ha creado. Solo el libro de Jonás, por mostrar un ejemplo. Él mismo manda a un gran pez para que trague a Jonás. Él mismo hace crecer la calabacera. ¿Quién hace todas esas cosas? Lo hace el Señor. Y por supuesto, luego tenemos los milagros de Jesús calmando la tormenta, diciéndole a Pedro que lance la red y salen los peces. ¿Quién ordena a los peces que vayan a la red? Es el Señor. Él gobierna sobre todo, pero en el día a día, en ese funcionamiento usual que nosotros vemos de las cosas, ciertamente Dios ha instituido esas leyes naturales, pero Él es quien está ahí. Y los cristianos de la Reforma lo entendieron muy bien. Ellos creyeron que Dios gobierna en dos reinos. El espiritual, en el cual trae pecadores a la vida de la fe, en el cual gobierna en sus corazones y los equipa para la vida eterna. Y su reino terrenal, en el cual Él gobierna todo lo que ha creado. En el reino espiritual de Dios, nosotros tenemos ¿cuáles medios? Son los medios que llamamos los medios de gracia. Son los que los reformadores llevaron a ese entendimiento. No, Dios usa medios. Y en el reino espiritual son los medios de gracia. Él los emplea para la conversión de los perdidos y para el sostenimiento de su pueblo. El principal medio es la palabra del Señor. Es la revelación de Dios en lenguaje humano. Y esa predicación de lo que está escrito en un papel y anunciado por esas vibraciones que viajan por el aire, es donde el Espíritu Santo está activo, llamando a las personas a la fe y nutriendo su crecimiento para la vida cristiana. La gracia de Dios es el mensaje de su amor y de su perdón por medio de Cristo. Y también viene en la forma de los sacramentos. Cuando alguien es bautizado, cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos teniendo nosotros ahí? Ejemplos visibles de una realidad espiritual que Dios las utiliza. Como a veces señalamos, no hay nada especial en el jugo de uvas, en ese pan que comemos, pero han sido apartados. ¿Para qué? Para ese uso especial, para recordarnos una verdad espiritual, pero ahí está siendo el Evangelio ilustrado. Lo mismo con los bautismos. Hoy tendremos, por la gracia del Señor, hermanos que serán bautizados dando testimonio de su fe. ¿Y qué nos recuerda eso a nosotros, que hemos sido muertos al pecado, sepultados juntamente con Cristo y resucitados a vida nueva? Una verdad espiritual ilustrada en esos medios que el Señor nos ha dado. La misma labor del pastor, de nuevo, sabiendo que es una labor simplemente que Él ha dado para esas necesidades espirituales. Pero cuando el pastor enseña la palabra de Dios, cuando proclama el Evangelio, cuando bautiza, cuando preside la cena, hay un sentido en el que realmente es Cristo quien está enseñando, evangelizando, bautizando y presidiendo.
¿Cómo? Porque obra por medio de vasijas terrenales, de los ministros que ha llamado. Pero eso mismo que nosotros reconocemos y que constantemente somos enseñados aquí, Dios usa medios. Hay medios para nuestro crecimiento espiritual, tenemos que recordarlo para el reino terrenal. Él obra a través de las leyes naturales. Él gobierna a las naciones. Él gobierna sobre aquellos que incluso no le conocen y que no le dan la honra en nada. Es Dios quien ha instituido la familia, el trabajo y las sociedades. Y que en última instancia ha dado papeles y funciones para que las personas las desempeñen. Y de esa manera todos nos sirvamos mutuamente con la vocación del otro. Nosotros vamos a desarrollar eventualmente la vocación en el aspecto civil, pero hoy vamos a ver este ejemplo de las autoridades. Vamos a Romanos capítulo 13. Dice así, Romanos 13, vamos a leer los primeros 6 versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ya luego desarrollaremos todo lo que tiene que ver en nuestra vocación como ciudadanos. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona la vocación. La última autoridad siempre es Dios. Él es el soberano. Podríamos decir redundantemente, Él es el soberano absoluto. Toda autoridad que otra persona tenga es porque le ha sido dada, es prestada. Y aunque aquí estamos leyendo acerca de esas autoridades civiles, lo cierto es que también aplica para otras formas de autoridad. Aplica para la autoridad que tienen los padres en el hogar. Aplica también para las funciones que tienen los maestros, que también tienen un cierto grado de responsabilidad, los pastores y demás. El punto es, toda la autoridad es derivada, es prestada. ¿Quién la ha dado? La ha dado Dios. Y aquellos que son llamados como jueces, como magistrados o de cualquier otro oficio civil, simplemente ejercen lo que les ha sido prestado. Ese es el entendimiento que tenía el centurión que llegó a Cristo, ¿verdad? En Mateo 8:9 nosotros leemos: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este centurión sabe, yo tengo personas en autoridad, pero yo mismo estoy sujeto a otra autoridad, y así sucesivamente. Quien está en autoridad usualmente tiene a alguien que está por encima de esa persona, y en última instancia toda persona tiene como su autoridad final a Dios. Y vemos que Dios lleva a cabo el castigo de los malos por medio de ellos. Porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Castiga Dios al malo el día de hoy? Sí. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de las autoridades civiles.
Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, no solamente son llamados, ¿verdad?, como que tienen esa autoridad prestada, sino que se les llama servidores de Dios. ¿Y cuándo escribía Pablo esas cosas? Las escribía en los días del Imperio Romano. ¿Quién es servidor de Dios? Está hablando del mismo Imperio Romano, del emperador romano, de los centuriones. Ellos, servidores de Dios. ¿Vivían estas personas dando gloria y honra a Dios? No, para nada. Estaban opuestos completamente. Vivían según sus otras religiones. Y no obstante, son llamados servidores de Dios. Dios castiga a los asesinos, a los violadores y a otros criminales por medio de las vocaciones humanas. Los policías, los jueces, el jurado, los carceleros, y en aquellos países donde hay pena de muerte, los verdugos, aquellos que llevan la espada, ellos son el instrumento de Dios para llevar a cabo su castigo sobre los malos. En un mundo pecador, el mal debe ser restringido forzosamente. De lo contrario, cada uno se apartaría haciendo la vida y cualquier tipo de orden social sería imposible. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, lo hace por medio de estas vocaciones. Ahora, hay algo que debemos notar. Si uno salta solamente a este pasaje, hay algo que uno podría estar pasando por alto. Vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora, sométase toda persona a toda autoridad, etc. Entonces podemos ver la secuencia. No se venguen ustedes, mía es la venganza, dice el Señor. El malo no quedará impune. Para eso yo he puesto las vocaciones respectivas para castigar al que hace lo malo. Y en última instancia, en el día del juicio final, Dios castigará la maldad y a los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados. ¿Cuál es mi vocación entonces si yo no soy ni policía, ni juez, ni que en ese contexto apropiado es donde por esa autoridad delegada de Dios se puede llevar el castigo al malo? Bueno, es llevar a cabo el sermón del monte, amar al enemigo. Amar al enemigo, al que me ofende, al que tiene la causa contra mí. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí llevar el castigo sobre el malo. Y ese es el principio. Lo que es permitido para una vocación no lo es necesariamente para otra. Hay a quienes sí les ha sido dado por esa vocación que el Señor ha instituido, el ejecutar en este caso el castigo sobre el malo. Pero no es para todos nosotros. ¿Qué pasa si alguien viene y me asalta o roba? Yo tengo que denunciarlo a las autoridades respectivas. Llamaré a la policía. Llevaré el caso a quien corresponde. ¿Por qué? Porque no es mi vocación, no es mi llamado ir y ejecutar la sentencia sobre esa persona. Para eso ya Dios ha instituido un orden. Sí, en medio del gobierno en el que vivimos, en el país que estamos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y así usted puede vivir entonces con esa cosmovisión bíblica y ese entendimiento correcto. Cuando se nos afrenta, nuestra parte es perdonar, vencer lo malo con lo bueno y pagar al mal
contra nosotros con bondad. Es la parte de Dios castigar a nuestros enemigos, pues solo su ira puede ser completamente justa. Puede que eso ocurra en unos hasta el día del juicio final. Otros pasajes en la Biblia también apoyan la noción de que Dios trabaja por medio de los seres humanos. Por ejemplo, cuando Hebreos habla de la disciplina, nos recuerda a quienes, a nuestros padres terrenales. Es decir, que en esa vocación, muy en el fondo, porque sabemos que somos padres imperfectos, pero muy en el fondo, ¿qué yace? Una enseñanza respecto de que Dios es nuestro Padre. En el matrimonio, en esa vocación que vamos a ver de la familia, ¿qué yace muy en el fondo? Bueno, sabemos que es el amor de Cristo por la iglesia. En todo, nosotros tenemos que ver que ahí está Dios enseñándonos algo acerca de su relación con nosotros, como Padre, o de Cristo, en este caso, en su amor por la iglesia, o para la labor diaria, cuando yo sirvo a mi jefe, a mis supervisores, ¿a quién estoy sirviendo realmente? A Cristo. Dios trabaja por medio de aquellos que no le conocen, entre los incrédulos. Recordemos, Pablo escribió esto en los días del Imperio Romano. Y aunque muchos puedan pensar siempre, sí, en los términos del Imperio Romano, ahora todo lo que hemos visto, cómo tenían diversas religiones y demás, no hay que olvidar que gran parte del sistema judicial romano sigue siendo base en Occidente para también los sistemas legales. Y eso fue lo que Dios le plació utilizar. Un caso más, vamos a Isaías 45. Isaías 45, versículo 1 y luego versículos 4 al 7. Dice así: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ciro, usted no me conoce, pero usted está llevando a cabo mi voluntad. Yo usted lo llamé, yo usted lo voy a ceñir y va a llevar a cabo mi voluntad sobre mi pueblo. Los israelitas habían apostatado y muchos de ellos pensaron que Dios era como cualquier otro Dios de las tribus paganas, de las otras naciones que podían controlar. Pero aquí Dios les recuerda: yo no soy como los otros dioses, yo soy el único Dios vivo y verdadero. Yo gobierno sobre todo. Y para que les quede claro, voy a utilizar en este momento particular de la historia al hombre más poderoso, a ese imperio que era el que gobernaba sobre los demás, para llevar a cabo mis propósitos. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. Ahora, apropiadamente, algunos teólogos separan, ¿verdad? Cuando queremos hablar de lo que Dios lleva a cabo por medio de los incrédulos, aquellos que no le conocen, y lo que hace por medio de nosotros, sus hijos, aquellos que por la fe han sido redimidos de sus pecados. Es decir, que la palabra vocación dice: mantengamos la palabra vocación para el creyente, y para los demás mantengamos palabras como oficio, su estado, su ejercicio. Es una distinción que ciertamente es apropiada hacer en ocasiones, pero nosotros a lo largo del curso usualmente estaremos utilizando la palabra vocación y haciendo las distinciones cuando sea necesario, pero eso es lo que a nosotros nos basta.
saber de que Dios lleva a cabo todo lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere ha hecho. Él hace todo lo que quiere, en los cielos y en la tierra, en el mar y en todo lo que en ellos hay. Dios es soberano, pero utiliza medios para sus propósitos. Entonces, ¿qué debemos nosotros concluir? Bueno, cuando tengo el pan en mi mesa, cuando tengo mi desayuno, ¿utilizó para ello Dios a un agricultor cristiano? No lo sé. Nos gustaría pensar de que en efecto cuando yo adquiero las cosas de cierta persona, en efecto es para alguien que también ama al Señor y que eso ayude para su sostenimiento. Pero en el fondo no hace diferencia en ese bien que ese pan puede hacer para mi vida, así lo haya hecho un impío. Lo que yo sé es que Dios me lo ha provisto. ¿Por qué? Porque en última instancia Dios es el mismo que hace llover sobre justos e injustos, y es el que también le dio la lluvia a los agricultores injustos para que también tengan sus cosechas, y por medio de ellas también sostengan a aquellos que lo necesitamos, entre ellos a sus hijos, pero también a los incrédulos. Dios está mucho más íntimamente involucrado con todas sus criaturas que lo que nosotros usualmente imaginamos cada día. Ahora bien, ciertamente en el reino terrenal no hace mucha diferencia si al final lo que yo obtengo lo estoy obteniendo de alguien que ama al Señor o no lo obtiene, o que no ama al Señor. Pero no erremos. Sí hay una gran diferencia en cómo esa vocación es ejercida dependiendo de si usted ama al Señor o no lo ama. Y eso es lo que veremos la próxima semana. Que el Señor entonces nos siga auxiliando y que ese material sea de provecho. Si alguno tiene preguntas, me las puede hacer llegar, me escriben, ese sea el correo, por medio de un mensaje. Que el Señor les bendiga.